Bien, estas se las voy a subir ya mismo. ¿Cómo le fue con Marcos con el tema de tarjetas de sonido? ¿Estuvieron viendo un poco lo que es las distintas placas de sonido? Formatos. Vimos bastantes Bien, cosas. bien, Fue interesante igual lo de preamplificadores. bien. Ah, ¿estuvieron con preamplificadores también, con Marcos? Claro, claro, Sí, digamos, creo que fue más una relación entre la marca y hablamos un poco de la marca y el preamplificador y el precio sí, y tal, una pequeña bien, relación. bien. Genial. Momento que estoy subiendo memoria. Bien, ahí les acabo de subir al chat de Zoom lo que es esta pequeña memoria de lo que hemos estado trabajando y lo que vamos a trabajar. Incluye lo que trabajamos hoy y la próxima semana, ¿sí? Eh, bien, con respecto a tarjetas de sonido, yo voy a vincular un poco algunos equipos con los que nos vamos a encontrar en sala de control todo el tiempo, ¿sí? Para poder vincular lo que es respuesta en frecuencia, rango dinámico, y luego vamos a pasar al rider técnico. Esto que estamos viendo, que están viendo en pantalla en este momento, supongo que la gran mayoría lo reconoce. ¿Saben qué es esto? ¿Es la placa de sonido de una computadora fija? ¿De una PC? Exactamente, ¿sí? Todo aquel que haya tenido alguna computadora estática o se fija un tower, habrá tenido esta placa de sonido. Muchas veces las máquinas en su placa madre, donde yo conecto la RAM, el CPU y todo lo demás, el disco externo, etcétera, tienen una tarjeta de sonido propia, que es de lo más básico de lo más básico. Eventualmente nosotros podemos usar alguna ranura de esa placa madre donde se arma la máquina y colocar una placa de estas características, que también es de lo más básico de lo más básico, pero es un poquitito más avanzado quizás que la propia tarjeta de sonido que traen las placas madres de una compu. Esto es digamos, se coloca con un slot en una bahía y esto es una, digamos, cuando todavía no tenemos una placa de sonido, normalmente tenemos esto, ¿sí? Si no es que es la integrada propia de mi computadora, ¿no? Y en este tipo de placas vamos a encontrar una entrada de línea, una entrada de micrófono, un line out. Ramiro, Sí, perdón, Ramiro, Pablo, ¿qué tal, Pablo? a mí se me está cortando, no sé si es mi compu o se le ha cortado a alguno de mis compañeros también, A ver, chicos, A mí me anda bien en este momento. sí, A mí también, anda bien. porque no escuché lo último que dijiste, no lo escuché nada. bien. Ahora, ahí repito, igual si se te vuelve a cortar, avísame, Pablo. De última también te podés desconectar y volver a conectar. E igualmente estoy grabando por las dudas. Eh, Ok. sí, les decía que esta es la placa, esto es una placa de sonido que sería lo más básico que yo puedo conectar. ¿Sí? Esto se engancha a una bahía. ¿Mm? De la placa madre donde yo pongo mis memorias RAM, pongo el CPU, pongo el disco externo, etcétera. Esto sería una placa PCI básica, propia incluso para poder escuchar qué sé yo, videos de YouTube, música, o poder entrar a alguna señal, algún soft X, ¿no es cierto? Esta placa de sonido tiene una entrada de línea, una entrada de micrófono y un line out. El line out normalmente conectamos un par de auriculares o un monitor, no más que eso. Sí, trae un puerto MIDI del antiguo puerto MIDI, o sea, hoy en día va todo por USB, que también funcionaba para el joystick. Este tipo de placas es bastante básica, luego vamos a ver cuando veamos conversión análoga a digital, las posibilidades que nos da esta placa en relación, ¿sí?, a otro tipo de placa un poco más profesional, es decir, una placa externa. ¿Qué pasa con estas placas en sí? Son internas, están metidas en la placa madre, donde tenemos el transformador, tenemos la fuente de alimentación de la compu, que genera un campo magnético importante, tenemos ruido de los coolers, es decir, hay mucho ruido dando vueltas adentro de la compu. Por lo tanto, este tipo de placas de sonido tienen un ruido de fondo propio bastante alto. Esto enseguida vamos a ver que repercute en el rango dinámico posible de manejar con este tipo de placa. Por eso la mayoría de las placas profesionales, de hecho todas las placas profesionales son externas. Es decir,
Yo las dejo afuera y las conecto a la compu a través de un cable USB o un puerto fireware. Es decir, la señal de audio ya está digitalizada. ¿Mm? Bueno, se los traía un poco a escena este tipo de placas, porque esta placa desplazó las grabadoras que nosotros utilizamos toda la vida, ¿sí? Hasta los 90, mediados del 95, sí, 95, 98, por ahí, que nosotros veníamos grabando en el estudio, el eje central, el soporte de grabación, era este tipo de máquina. La TEAC 88, por ejemplo, Fostex, que eran las placas, perdón, las grabadoras Open Reel se llamaban, ¿no es cierto? Grababan con cinta magnética. Este tipo de grabación es analógica. Esto quiere decir que la señal de audio, que es una señal, es una corriente, un voltaje alterno, se imprime como una variación de campo magnético en esta cinta que es magnética. Entonces después, cuando esta cinta vuelve a pasar por los cabezales, toma esa variación de campo magnético y la vuelve a convertir en una tensión, en una corriente alterna, perdón, que mueve el altavoz nuevamente, ¿sí? Todo esto es analógico. Este tipo de máquinas tenía mucho ruido de fondo. Ahora insisto con este ruido de fondo porque vamos a llegar justamente a lo que es el rango dinámico. Tenía mucho ruido de fondo por el campo magnético generado por los cabezales que estaba acá, la tensión de la cinta por los frenos, estos son los frenos, lo que se ve acá. Esto agarraba velocidad cuando estaba adelantando, rebobinando, y había que frenarlo, o sea, si no se cortaba la cinta. Esta era una grabadora, adivinen cuántas pistas podía grabar esta grabadora. En forma simultánea, por ejemplo, cuando hablamos de pistas nos referimos a poder grabar un instrumento individualmente en un espacio, ¿sí? Sin que se junte con otro. ¿Cuántas pistas o cuántos canales nos permitía grabar esta grabadora, por ejemplo? ¿Cuánto creen ustedes? Creo que hay 8 potenciómetros abajo. 8 perillas. Exactamente. Fíjense que cada pista tiene su pequeño meter, antiguamente llamado búmetro, porque era VU, unidades de volumen, se le llamaba búmetro. Bueno, esto me muestra el nivel de la señal que está ingresando, lo que se ve acá abajo. Esto grababan una pista, otra pista, otra pista, otra y otra. Son 8 en total. Como en todas las grabadoras universalmente, incluso en Pro Tools, el software copió un poco el método de trabajo que traíamos del siglo pasado, que es que si yo quiero grabar en esta pista, en la pista 1, lo que voy a tener que presionar es un seguro de pista. Un seguro de pista hay un botoncito acá arriba que se alcanza a ver que dice 1, por ejemplo. Cuando yo lo presiono, se enciende un LED ahí chiquitito de color rojo. Y ahí también. Significa que está grabando solo esa pista. Si yo presiono el flip o seguro de pista del 2, de la 3 y la 4, bueno, voy a grabar en la 2, en la 3 y en la 4, y así sucesivamente. Eso es lo que se llama seguro de pista y que hoy en día se repite en las grabadoras o en nuestro soporte de grabación, que no es otra cosa que Pro Tools, Cubase, Nuendo, cualquier software de grabación. Es exactamente lo mismo. Yo creo una pista y para que la señal se grabe en esa pista tengo que presionar un botoncito rojo que normalmente está asociado o tiene una letra R de rec o simplemente rojo y queda parpadeando y ahí entra la señal. Si yo no presiono el seguro de pista, la señal no se graba. Bueno, acá es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un soporte de grabación de estas características con respecto al software de grabación? Por ejemplo, una de las razones por la cual el software entró rápidamente en el estudio y desplazó este tipo de grabadoras, primero que tenía mejor calidad. Sí, el software, la digitalización del audio fue creciendo enormemente en las últimas décadas y no hay comparación con la calidad del audio digital en relación a la calidad del audio que nos trae esta máquina. Pero más allá de eso, una de las razones por las cuales este tipo de grabadoras desaparecieron es porque son de acceso lineal. ¿Qué significa esto? No creo, no creo que muchos de ustedes hayan alcanzado a utilizar cassette o escuchar cassette, pero el que escuchó cassette sabe de lo que estoy hablando. O sea, si yo quiero ir a la canción número 3, tengo que adelantar. O sea, empieza a recoger cinta hasta que llega a la canción 3. Entonces, empiezo a grabar un solo de guitarra. El guitarrista se equivoca, tengo que poner stop, rebobinar, tengo un contador ahí que está medio tapadito por la cinta justamente, en números, mecánico.
rebobino, posiciono, presiono seguro de pista, pongo rec, pongo play y vuelvo a grabar el solo de guitarra. Se equivoca otra vez, pongo stop, rebobino, pongo rec, presiono seguro de pista y vuelvo a grabar. Todo ese procedimiento implica tiempo. Y de hecho el tiempo que yo tardaba en grabar un solo de guitarra, podía estar toda una tarde, 4 o 5 horas para poder sacar una buena toma del solo de guitarra. Cosa que en cualquier software de grabación, en cualquier DAW, Pro Tools o cualquier otro, yo hago una marca y no es un acceso lineal. O sea, yo hago la marca, toco pum, y ya estoy en el lugar donde tengo que grabar la guitarra. Si se equivocó, toco y estoy ahí inmediatamente. No es que tengo que rebobinar, esperar, marcar y volver. Esto implica que lo que yo hacía en una tarde o en una jornada de grabación con este tipo de máquina, en Pro Tools lo resolvía, no sé, lo que hacía en 8 horas en esta máquina, en Pro Tools lo hago en 2 horas. Incluso hasta en 1 hora y media por ahí. De hecho, el ejemplo que les acabo de proponer, un solo de guitarra, marco la zona del solo y hago un loop y dejo grabando. Y me voy a tomar unos mates y queda grabando 20 veces, 30 veces el solo de guitarra y después me quedan todas las tomas y yo elijo cuál es la que va. Eso principalmente, porque es acceso no lineal, y esto sí, este tipo de grabadoras es de acceso lineal. Como la que está al costado, esta que está acá, que en el estudio también, en Sonar también tenemos de esta todavía, quedan. Las Blackface son grabadoras digitales. Usan cinta, pero graban en un formato digital. Utilizan un cassette, no sé si alguno de ustedes alcanzó a ver películas en VHS o en Super VHS, eran un cassette. Pero era una cinta, pero la información que se imprimía en la cinta era digital, o sea, era datos. No era una variación de campo magnético como en esta, que marcaba, digamos, que me trasladaba la forma de onda a la cinta, básicamente. En este caso, se grababa información, datos, era digital, de las mismas o incluso mejor calidad de lo que podía tener en Pro Tools en aquellos momentos. Esto fue muy popular. Pero ¿cuántas pistas me permitía grabar esta grabadora que ustedes ven acá? ¿Cuántas creen? 8 también, veo 8 números, pero no sé si son los seguros Sí, de pista sí, esos. sí, 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 deducción, perfecto, sí, son 8 pistas. De hecho, esto es una pista, este meter corresponde a una pista, otra, 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 otra. Yo podría grabar un bombo acá, un redoblante, un hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3 y overhead, por ejemplo, platos. Tendría todo separado acá. 8 pistas. Verán que hay un numerito que dice 1, 2, 3. Bueno, estos son los seguros de pista. Si yo quiero grabar en la pista 1, presiono el seguro de pista 1. Va a empezar a parpadear un LED rojo y va a grabar en esa pista solamente. Si yo presiono los 8 seguro de pista, graba en 8. Este tipo de grabadoras digitales, la Blackface, que fue la más popular en los fines de los 80 y 90 también, otra de las ventajas que tenía que era apilable. Es decir, yo tenía 2 grabadoras de esta, bueno, ponía una grabadora arriba y eran 8 más 8, 16. Grababan 16 pistas. Tenía 4, tenía 32 pistas. Tenía 8, tenía 64 pistas. Podía sumar una infinidad de grabadoras que iban todas en sincronía. Eso se llama stripeo o stripear máquinas. Dentro del mundo del audio, stripear es poner en sincronía distintas cosas. Como por ejemplo, yo podía tener esta grabadora más esta, más un Pro Tool si quiero. Y pongo play en esta máquina, que es la primera va a ser el máster, por el solo hecho que es mecánica. Al poner play en esta, arrancan todas las grabadoras al mismo tiempo. Estas, las Blackface, Pro Tools, todo por igual y todo empieza a grabar de acuerdo a como yo lo configure. Bueno, eso se llama stripeo. Eso se usaba mucho en la transición de lo analógico, de lo digital estacionario como esto, a las estaciones de trabajo que llamamos DAW, Digital las Workstations, ¿sí? Les comento esto porque todavía hay estudios que conservan un poco esta combinación o esta transición, porque hay muchos músicos o muchos productores por ahí que buscan un poco lo analógico, un poco lo digital de los 80, 90 y lo digital de lo actual, que es Pro Tools. Las calidades son distintas, por lo tanto, como las calidades son distintas, la estética sonora que se logra es distinta también. No significa que siempre buscamos lo mejor de lo mejor, no necesariamente. De hecho, ustedes habrán escuchado bandas actuales que editan sus discos en vinilo.
Y el vinilo es uno de los peores soportes para sacar un álbum, ¿no es cierto? Porque tiene un rango dinámico muy estrecho, una respuesta de frecuencia muy acotada, mucho ruido de fondo. Pero bueno, es un poco la vuelta a lo vintage, que no, por ahí no buscamos tanto calidad, porque calidad ya hay, ¿sí? Trabajar con Pro Tools y una buena placa de sonido, un buen mic, ya está. Sino que lo que buscamos es un poco más la estética sonora, un poco el romanticismo de cómo sonaban las cosas en los 60, 70, 80 o 90, y a veces tener una mezcla de grabadoras o de equipos en el estudio le da ese valor agregado al estudio, ¿no es cierto? Si ustedes entran a cualquier estudio que tenga, conserve esta transición aún, o incluso algún estudio medio perdido en el tiempo, van a encontrar estas grabadoras seguro, porque es lo más popular fue. Todo esto se reemplazó finalmente por la placa de sonido, porque era más económico todo, ¿sí? Si bien la inversión de una buena placa es cara, es alta, el mantenimiento, el soporte del soporte es cero. Es decir, este tipo de máquinas yo le tengo que limpiar los cabezales, cambiar la torre de cabezales, que son los que imprimen el campo magnético en la cinta, cada 6 meses si tienen buen uso, ajustar la corriente de vías. Lo mismo con esta, limpiar cabezales. ¿Sí? Tengo el soporte, el costo del soporte. Piensen que estas cintas, yo las últimas cintas que habré comprado, esta usaba la Ampex 456, que se conseguía en Buenos Aires, nada más acá en Argentina, en Palermo, en una señora que se dedicaba a vender estas cintas, me acuerdo. O por lo menos era la única que conocía y que la mayoría compraba ahí. Valía $120 una cinta. ¿Sí? En una cinta de estas depende la velocidad. Si tenías más velocidad en la cinta, tenías un poco más de calidad, pero menos tiempo para grabar, o sea, menos tiempo de cinta, ¿me explico? Podías grabar 4 o 5 temas, quizás. Lo mismo con este, que usaba un soporte, un Super VHS. Sí, después lo podías borrar y volver a usarlo, pero hasta una determinada cantidad de veces, no muchas veces. Y el Super VHS no era barato tampoco. Bueno, en ese sentido, las placas de sonido tratan de simplificaron bastante. Yo llego al estudio, prendo las máquinas y empiezo a grabar. No tengo que limpiar nada, no tengo que comprar el soporte. Me olvidé de comprar el soporte. No, nada. O sea, empiezo a grabar. Claro que mi soporte es mi disco externo, ¿no es cierto? Normalmente tenemos un disco externo propio de trabajo, un disco estado sólido, por la rapidez. Pero la placa vino a solucionar todo esto. De esta placa que vemos acá, un poco lo que habíamos hablado en la clase pasada de señal de micrófono, señal de línea, señales balanceadas, no balanceadas. Díganme ustedes, este es el frente de esta placa de sonido. ¿Cuántas entradas tiene? Vean el frente y vean el rear panel, el panel de atrás. Quiero que me la describan un poco. ¿Cuántas entradas vemos en esta tarjeta de sonido, en esta placa de sonido? 4. 4. 2. 2 por ahí. ¿Alguien más? ¿Se anima? 8. 8 por ahí. 8 entradas. Javier, Sí, muy bien. tiene 8, pero tiene 2 Amphenon, me parece, o sea, las Sí. que son duales, ¿no? Bien. Vamos, me quedo con las 8 de Javier en un momento. Fíjense que tiene una entrada acá, otra entrada acá, otra entrada ahí, 10. otra entrada ahí, sí. Otra entrada por acá, otra entrada por ahí, otra entrada por ahí, otra entrada por acá. Me quedo con eso por el momento. Tenemos 8 entradas analógicas, ¿sí? O sea, yo me puedo conectar en las primeras 2. Está claro, estos son conectores combinados, puedo conectarme un Canon, ¿sí? Con un micrófono directamente puedo conectar acá, acá también, pero en la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, que serían todas estas, no puedo conectar un micrófono, ¿cierto? Sino que está esperando recibir señal de, ahí dice, línea. Recuerden que la señal de línea es una señal que es la que me vuelca un teclado, un banco de sonidos, una batería electrónica, un reproductor de CD. Es una señal ya que tiene alrededor de 1,2 volt, 2 volt, mientras que la de micrófono es una señal pequeña. Y en todos los casos, no sé si alcanzan a ver ahí, la señal que recibe es balanceada o no balanceada. No se lo voy a decir yo, lo acabo de marcar, pero... No sé si, las de adelante no sé si son balanceadas, supongo que sí. Bien, bien. También, o sea... Sí.
Por lo menos, La 3 y la 4, Tres, no sé si son balanceadas. exacto, bueno, Balanceadas. por lo menos las 5, 6, 7 y 8 dice balanceadas. La 1 y la 2, si reciben Canon, Sí. es porque también reciben un PLAC TRS, así que son balanceadas. Lo que sí quedaría la duda es si la 3 y la 4 son balanceadas o no. Bueno, podríamos buscarlo en el manual y ver de ahí. Bárbaro, tengo 8 entradas. Esto, en principio, sería el equivalente a tener una grabadora como la que teníamos recién, como esta, ¿no es cierto? Una grabadora de 8 canales, de 8 pistas, como esta acá o la que está al costado. Perfecto. La diferencia la hace el DAW, que es que yo puedo grabar 8 señales y una vez que esas 8 señales quedaron grabadas en Pro Tools, puedo grabar otras 8 señales distintas en la misma sesión de Pro Tools, ¿no es cierto? Puedo entrar una batería completa, bombo, redo, hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3 y overhead, quedó la batería, vuelvo y ahora grabo 8 señales sobre esa batería, bajo, guitarra, etc. Pero como bien observó Julián y Javier también, van a ver que acá hay otras cosas más dando vueltas en las entradas-salidas. Van a encontrar esto que dice in, out, que son conectores. ¿Qué tipo de conectores son estos? RCA. Exactamente, RCA. Y ahí al costadito dice SPDIF. Bueno, esto es un conector RCA, pero no es una señal de audio analógica, ¿sí? No es un voltaje alterno, ¿sí? Que me entrega un teclado o un micrófono, sino que por este conector salen datos. Es un formato SPDIF con un solo conector RCA de entrada y un solo conector RCA de salida. ¿Qué pasa con esto? Hay dispositivos que reciben este tipo de señal. Yo acá puedo ingresar y salir de esta placa con 2 señales, ¿sí? Este conector, por más que sea un solo conector, yo puedo entrar con 2 señales y acá salir con 2 señales también. Es un formato digital, o sea que es un formato codificado. Yo puedo tener un preamplificador, por ejemplo, que reciba o vuelque SPDIF, y podría aprovechar estas 2 entradas en este caso para sumar a las 8 analógicas, sumar estas 2 digitales y tener 10 entradas. No solo eso, sino que además vamos a encontrar que acá, estos que están acá, son puertos ópticos, formato ADAT. Óptico ADAT. Acá va una fibra óptica. En esta fibra óptica, acá yo puedo entrar y puedo salir con 8 señales más. Es un cablecito, es una fibra óptica que emite un pulso de luz, una luz roja, y lo que hace es, en este caso, recibir 8 señales más por esa codificación ADAT, óptico digital, y también volcar esas 8 señales más. Bueno, pero la verdad es que yo para poder usar esto lo que necesitaría es un dispositivo externo, ¿sí? Un conversor sería, un conversor óptico ADAT a analógico, que en definitiva, seguramente Marcos les habrá comentado, es un formato rack, una cosa así, que tiene un montón tiene 8 conectores Canon, por ejemplo, bueno, tiene 8 conectores Canon, y esto se conecta por una fibra óptica acá. Entonces yo puedo sumarle 8 entradas más a esta tarjeta de sonido, perdón, y entraría por acá esas 8 señales, ¿sí? Esto igual después lo van a ver en el caso de los que vayan a las prácticas al estudio, lo van a poder ver ahí. Y no es algo tampoco que nos complique mucho en un principio hasta que veamos la tarjeta un poco más de fondo. Pero en principio sí, tenemos 8 entradas analógicas, 8 salidas analógicas, perdón, acá tenemos 6 salidas analógicas más la del frente, 8 salidas analógicas también, pero tengo digitales, 8 ADAT y 2 SPDIF, o sea, 10 entradas salidas más digitales. Insisto, para Y un MIDI también, que Sí. es entrada y salida, creo. Sí, un conector MIDI, pero el MIDI solamente es protocolo, así que no es audio, por eso me concentro con el audio nada más. Esa entrada MIDI me permite conectar con protocolos, ejecutar por ahí un banco de sonidos externo o al revés, viceversa. Después lo vamos a charlar al tema del MIDI. Bien, y verán que esta placa de sonido no se parece en absoluto a la que tenía al principio, ¿no es cierto? Esto es una placa PCI de 2,50, o sea, vale 2 mangos en relación a esta. Esta
es externa. Yo la pongo en mi rack al costado, incluso lejos de la computadora, y se conecta a la compu a través de el puerto USB que dice acá. ¿Mm? Tiene un puerto USB. Entonces toda la digitalización ocurre acá. El cable, después que lleva toda esta información, que es el cable con el puerto USB 2.0, lleva la información ya digitalizada. O sea que no tengo problemas de inducción de onda electromagnética, ni tiene que ser balanceada ni balanceada la señal. No, porque la señal ya es datos. Entonces no hay problema con el ruido en sí. Este es un formato de placa pequeño, bien, tiene 8 entradas. Luego vamos a ver qué nos convendría tener en un principio, si una placa grande, chiquita. Nosotros sabemos que si tenemos una placa grande de 8 o más entradas, como esta, es porque voy a grabar 8 señales en forma simultánea. O sea, si voy a grabar 8 señales en forma simultánea es porque, por ejemplo, voy a microfonear una batería. Voy a poner un micrófono en el bombo, otro en el redo, voy a tomar hi-hat, tom 1, tom 2, tom 3, overhead, todo, y bueno, y para grabar una batería necesito, además de una placa como esta, o incluso más grande, voy a necesitar muchos micrófonos, y no solo muchos micrófonos, sino que voy a necesitar una sala grande para poder poner la batería. Entonces una cosa lleva a la otra. Si yo tengo una placa grande, tengo que tener un espacio físico para grabar grande, porque voy a tener que armar una batería o varios instrumentos, y voy a tener que tener una buena colección de micrófonos. Desde este lugar, yo les recomiendo siempre, si están arrancando o van a armar su propia estación de trabajo, que no se preocupen por la cantidad. Ustedes podrían tener tranquilamente una tarjeta de sonido de 2 entradas. ¿Sí? Que sea eso que ven ahí, nada más. Por ejemplo, voy a tapar todo esto. ¿Sí? Porque con la placa de sonido de 2 entradas ustedes pueden grabar, voy a tapar todo esto, pueden grabar una voz, una guitarra, hacer una toma de bajo, pueden hacer una técnica estéreo para grabar un coro, pueden hacer un montón de cosas. De hecho, el 90% de los registros lo pueden hacer. Lo que no van a poder hacer es grabar aquellos instrumentos que por sus características necesitan muchos micrófonos, como una batería, o un set de percusión, o un piano de cola donde hacemos una técnica en caja, otra técnica sobre overhead, sobre el concertista, otros micrófonos ambientales, bueno, por ahí lleva muchos micrófonos. Pero aquellos contenidos que son simples, como una voz principal, un coro me refiero a un vocal que haga coros de una canción, una guitarra, un piano, lo pueden grabar, un piano eléctrico, ¿no? Lo pueden resolver tranquilamente con una placa pequeña. Y cuando necesiten grabar algo complejo como una batería, alquilan una jornada de un estudio donde van a tener la sala, van a tener 20 micrófonos, van a tener una buena placa de sonido, se llevan después la sesión de Pro Tools y siguen trabajando en su casa. Entonces tenemos conectividad con estas placas. Vamos a encontrar lo clásico. Cuando vayan a comprar una placa, van a ver que esta placa es USB o es Firewire. Nada más. La mayoría, o sea, una época donde las placas importantes por ahí eran Firewire 400, Firewire 800, porque era más rápido en su momento. Esta es la velocidad de transmisión de datos del puerto Firewire en 400, 800, en relación a cuando teníamos el puerto USB 1.0. Fíjense, el Firewire 400 y el 800, que es este conector que ven acá, transmitía datos, estos por segundo. Fíjense la diferencia que tenemos en la transmisión de datos en relación al puerto USB 1.0. Pero después ya con el puerto USB 2.0 y 3.0, fíjense que la velocidad del USB es mucho más rápida la transmisión de datos que del puerto Firewire. Así que esto quedó como medio desactualizado el puerto Firewire. En principio del 2000, una buena placa era con puerto Firewire y el tema era que Mac, las computadoras Mac, traían puerto Firewire, de hecho traían puerto Firewire 800, las iMac, o bueno, después las Mac Mini, todo traía puerto Firewire 800. Así que no había ningún problema, pero después el puerto USB 3.0 terminó teniendo una velocidad mayor y las placas, gran mayoría de las placas pasaron a ser USB nuevamente. Entonces, ojo con esto, cuando uno compra una placa un poco vieja o usada tal vez, lo primero que debemos verificar
es qué tipo de conectividad tiene, si es puerto USB 3.0, si es 2.0, o si es Firewall 800, o si es Firewall 3. El 3200 no va a haber, no. Pero sí puede ser Firewall 400, 800. Por otro lado, verificar que mi máquina tenga puerto USB en la misma velocidad que la placa, o puerto Firewall. Insisto con esto porque los adaptadores lo único que hacen es adaptarme físicamente el conector, pero no me adaptan la velocidad. Entonces, por ahí, cuando vean una placa, verifiquen qué velocidad de transmisión tiene. Después, acá no está, pero mayormente hoy es el Thunderbolt. No lo tengo acá, no lo tengo acá. Que Thunderbolt tiene una gran velocidad, es un conector pequeñito. Esta sería la familia de los USB 2.0 y 3.0. Creo que todos están familiarizados con esto, incluso por el teléfono, por una cámara, por distintos dispositivos que tienen esta conectividad en sí. Bueno, ojo con esto, porque de hecho hemos tenido alumnos que por ahí usaban mucho o compraban la antigua placa Tascam, que era 2.0, y la verdad que la velocidad de transmisión de datos era como un cuello botella esto, o sea, tenías mucha información, estabas grabando en Pro Tools con 8 pistas, y clavaba, la placa volcaba todo el tiempo. Por otro lado, recuerden que si las placas que ustedes están comprando, si compran una placa de sonido usada, vieja, es muy probable que ya no se consiga el driver, ¿sí? No sé si lo alcanzaron a ver con Marcos, pero todas las placas van de la mano con un driver, que el driver básicamente es un controlador que le dice a la compu cómo tiene que interpretar lo que estoy conectando, ¿no es cierto? Ese driver le dice, mira, al sistema operativo, mira, lo que acaba de conectar este flaco es una placa Tascam, es un digitalizador de audio y lo tenés que leer así, así y convertir así. Perfecto, bárbaro. El problema de las placas viejas es que los drivers que tenían ya no corren con los sistemas operativos que usamos hoy en día. Eso implica que no compren una placa vieja que saben que no van a tener soporte o actualización del driver para que corra con un sistema operativo nuevo. Pasó mucho con toda la línea de Pro Tools. Las Mbox que se usaban de Pro Tools en los 90 ya prácticamente no corren con ninguna máquina. Bien, en nuestro estudio el corazón va a ser siempre nuestra grabadora, nuestro soporte de grabación. Siempre lo fue, fueron las máquinas OpenReel o las Blackface que usaban cinta Super VHS pero grababan en digital, y después pasó a ser mi placa de sonido. ¿Sí? La placa de sonido, la tarjeta de audio, placa de sonido como quieran llamarla, o conversor, pasa a ser nuestro soporte, es como el corazón, porque todo va a parar ahí. Yo estoy grabando en el estudio, ¿no es cierto? Entonces, nuestro digitalizador tiene que estar al día con el driver, tiene que correr bien, sin problemas, no se tiene que andar clavando ni nada por el estilo. El único mantenimiento hoy en día del estudio es la máquina, verificar que el sistema operativo esté bien, que si hay que actualizar algo, si está con, digamos, conflictos de informática normales, no más que eso. Todo esto que nosotros grabamos, necesitamos transductores de entrada, como dijimos la clase pasada, que son los micrófonos, los que me toman la señal, me las digitalizan y después cuando yo pongo play necesito escuchar esto. Cuando escucho esto, a la salida de mi sistema tengo otro transductor, que es justamente lo opuesto al micrófono. Toma la señal del medio eléctrico y lo convierte al medio o al mundo acústico. Y ahí aparecen toda una gama de monitores, a esto le llamamos monitores de estudio. Trato de ser lo más claro posible porque entiendo por ahí que algunos de ustedes nunca estuvieron en un estudio o no tienen una estación de trabajo, y quiero que se entienda que prácticamente nuestra estación podría estar compuesta por un par de micrófonos, una tarjeta, una placa de sonido, una compu y un par de monitores como lo que ven acá, para poder trabajar en casa, por ejemplo. Y cuando empiezan a averiguar sobre monitores se encuentran con una paleta enorme de posibilidades. La gran mayoría de los monitores de estudio tienen esta característica. Primero, son activos. Y yo les recomiendo justamente que sean activos. ¿Qué significa que sea activo? Vean, esto que está acá es este monitor de frente y este es el rear panel, el panel trasero. Tiene encendido. Se enchufa, ¿cierto? Esto significa que acá adentro está el amplificador.
Si el amplificador está acá adentro, yo llego con señal de línea acá directamente, salgo de mi tarjeta de sonido, o de mi consola, de lo que tengas, entro acá, y ya estoy. Acá adentro llevo esta señal a señal de potencia, y alimenta mis dos transductores. Normalmente los monitores de estudio que van a encontrar en el mercado son activos. Es lo mejor porque el fabricante diseña el amplificador ideal para los altavoces. Y estos monitores, que son activos, normalmente tienen estas características. Son de 2 vías, que sean vías. ¿Qué son vías? Significa que tengo un transductor que reproduce frecuencias medias graves, que es el parlante, y otro transductor distinto, que es el driver, que reproduce las frecuencias medias agudas, es decir, el espectro completo de 20 Hz a 20.000 lo separamos en dos partes. Hay una parte que la va a reproducir un parlante o el altavoz, y otra parte la va a reproducir el transductor de agudos, que es este que está acá arriba. Entonces, si ustedes se fijan en toda esta variedad o en toda esta paleta, todos son de 2 vías. Este es de 2 vías, este es de 2 vías, este, perdón, es de 2 vías, este de 2 vías, bueno, etc. Salvo que este quede de 3 vías, pero lo voy a omitir ahora. Son todos de 2 vías. Y otra característica es que todos los monitores de campo cercano, a esto se les llaman monitores de campo cercano o campo medio, son todos, la gran mayoría son bass reflex. ¿Qué significa que sea bass reflex? Fíjense, este que está, perdón, lo estoy agarrando mal. Este que está acá, por ejemplo, verán que tiene un tubo. Este que está acá al costadito también tiene un tubo. ¿Qué hace ese tubo? La gran mayoría es bass reflex. Bueno, básicamente es lo que le llaman tubo de sintonía. El altavoz se comporta como un instrumento de viento, ¿sí? Ustedes piensen en la siguiente situación, como los resonadores. Si yo tengo una botella vacía y la soplo, puedo hacerla sonar a la botella, le puedo sacar un tono, una frecuencia en particular. Bueno, esto es algo muy parecido. El volumen de aire contenido dentro de la caja, si yo lo soplo por este agujerito, por este tubo, lo hago sonar y me da una frecuencia. Normalmente, esto se afina, obviamente, se busca un volumen, un largo del tubo, la sección del tubo, para que para que cuando yo lo sople suene, no sé, 80 Hz, por ejemplo, una frecuencia grave. ¿Qué pasa con esto? Lo que se busca es aprovechar la energía que está dentro de la caja. Cuando este altavoz toca esa frecuencia, se va a escuchar lo normal, pero parte de la energía que está dentro, que entra a resonar el volumen de aire que está contenido dentro de la caja, sale por este tubo y se pone en fase con lo que está acá adelante. Es decir, volvemos a hablar de longitud de onda. Si esto emitía la frecuencia tiene una longitud de onda así, lo que salía de atrás salía y se encontraba en fase con lo que venía acá adelante. Eso significa que sumaba, y lo que yo percibo es que el grave aparece con una presencia, o sea, bien dominante. Viene la pegada del bombo, el grave se escucha bien claro, presente. Bueno, y esa es más o menos la característica de casi todos los monitores de campo medio, campo cercano, fabricados después del 2000, 2010. Todos tienen mucho grave, poco medio y mucho agudo. Este es un tema que les va a llegar solo en algún momento, por ahí ahora no es tan importante, pero si ustedes después empiezan a construir su espacio de trabajo, empiezan a trabajar en producciones, les va a llegar el momento de elegir un monitor. Cuando llegue ese momento, o más adelante lo podemos charlar con un poco más de detalle, no es que uno sea mejor que otro, hay mucha variedad, hay muchos que suenan muy parecidos, ¿sí? Distinto eran los 80, 90, donde no se usaba tanto el bass reflex, y los monitores sonaban más acartonados, o sea, puro medio, poca presencia del grave. Ramiro, aparte de monitores, Sí. muchos que recién empiezan a veces usan auriculares. ¿Recomendás auriculares o preferís directamente ir a monitor? No, sí, bueno, el auricular por ahí es la opción más económica en un principio, pero
pero el auricular, primero que por proximidad, por ahí tenés un incremento en el grave incluso, después que una fatiga auditiva total, si vos estás 8 horas con el auricular trabajando, no te quedan oídos, en menos de 10 años te quedas sin oídos. Sí, usamos el auricular por ahí en momentos para detectar errores, problemas, ruidos baja frecuencia, clip o cuestiones ya más finas, ¿no? Pero sí, yo recomiendo totalmente monitores siempre. ¿Qué hay adentro de ese monitor? Fíjense, yo acá les muestro, eso sería el cierre del monitor. Esta sería la caja. Le voy a llamar bar reflex porque de hecho son todas bar reflex, ahí está el tubo. Vean que cuando el altavoz se mueve hacia atrás, excita el volumen de aire, esto es un corte transversal de la caja, ¿sí? Excita el volumen de aire contenido en la caja y eso se ve desplazado y tiene que recorrer un camino, por eso es como una trampa acústica, este tubo de sintonía que se ve acá al costado, y sale y se pone en fase con lo que está adelante. Obviamente que esto se calcula el volumen, se calcula el largo del tubo, la sección del tubo, etcétera, para que salgan fases justo para esa frecuencia. Adentro de esta caja, de este monitor, tenemos un amplificador que lo podemos representar con este triangulito, ¿sí? Yo llego con señal de línea y después la señal se amplifica y pasa por un filtro. Pasa altos, o sea, un filtro que le dice, mirá, a este transductor, que es un driver, no le voy a entregar 100 Hz porque lo voy a reventar, o sea, le tengo que entregar frecuencias agudas. Bueno, se pone un filtro pasado que le entregará, no sé, de 3000 o 4000 Hz para adelante, para arriba, se los va a entregar a este transductor, y acá tenemos un filtro paso abajo que hace lo opuesto, de 3000 Hz para abajo, 2000, 1500, 100, se lo va a entregar a este altavoz. De esa manera el espectro completo lo separamos en dos partes, por eso le llamamos vías. Entonces, ¿por qué hago esto? Bueno, porque este transductor tiene una membrana muy delicada. Imagínense que es como una hoja de papel que se está moviendo, se puede mover tranquilamente 15.000 veces en el tiempo de un segundo, o sea, una frecuencia de 15.000 Hz, o 20.000 veces en el tiempo de un segundo. Pero el de acá abajo es tan grande que su propia inercia, el cono, no se puede mover 20.000 veces, porque el propio peso, ¿sí?, del transductor no le permite ir y volver 15.000 veces en el tiempo de un segundo. Por lo tanto, no puede reproducir esa frecuencia. Por eso mínimamente tenemos que tener dos vías. Y esto que ven acá a la derecha se refiere a la respuesta en frecuencia. Y acá aparece el concepto o el criterio de respuesta en frecuencia. Lo que me muestra esta curva es cómo va a reproducir las frecuencias este monitor completo, esta caja. Y lo que yo veo es, en esta curva, es que, por ejemplo, si yo le entrego, voy a exagerar un poco, ¿no? Pero si yo le entrego una frecuencia de 30 Hz, esta caja lo va a reproducir, sí, pero lo va a reproducir con 36 decibeles menos de lo que tiene. O sea, nada, el grave no va a sonar prácticamente. Y si yo le entrego una frecuencia de 50 Hz, sí, la va a reproducir 6 decibeles con 6 decibeles menos de lo que yo le entregue, pero lo va a reproducir. Y a partir de acá, que podríamos decir 80, bueno, me voy para acá para redondearlo, por ejemplo 100 Hz. Lo reproduce bastante bien, incluso enfatiza un poco, 3, 4, 5, 6 dB, más o menos, y luego se mantiene bastante estable. O sea, yo le puedo entregar todas estas frecuencias, todas estas frecuencias que se ven acá y el altavoz las reproduce, bien, en la caja completa. O sea que es bastante plano, reproduce todo muy bien, tiene pequeñas variaciones, para algunas frecuencias me las atenúa un poco, para otras me las enfatiza, pero más o menos se sostiene sobre el eje del cero. Bueno, esto es lo que nosotros buscamos en cualquier dispositivo de audio, de que sea lo más fidedigno posible, es decir, que tenga una curva de respuesta en frecuencia, lo más plana posible, es decir, que sea en el mejor de los casos, esto, una línea recta de acá hasta acá, ¿sí? Hasta los 20.000 o de 20 Hz a 20.000. O sea que yo le entrego, no sé, una señal cuyo nivel es de 60 decibeles y la frecuencia es 20 Hz y que el otro me reproduzca exactamente lo mismo. No sé si me siguen la idea con esto de la respuesta en frecuencia, chicos. Sí. Sí. Bueno, en general,
Los más complicados o los más comprometidos con la respuesta en frecuencia son los transductores, ¿sí? Que están al principio de la cadena, que son los micrófonos, y al final de la cadena, que son los monitores. Luego vamos a entrar ya en detalle con estos elementos y vamos a probar y a escuchar y ver qué pasa con uno y el otro. Pero entre medio tengo mi placa de sonido, mi compresor, mi ecualizador, mi consola, tengo un montón de dispositivos que forman parte del estudio que también tienen una respuesta en frecuencia, que normalmente estos equipos son mucho más estables, porque la electrónica, es decir, no tengo una bobina, un cono, no tengo una parte mecánica que está trabajando y que me pone o que me compromete esta respuesta en sí, sino que es todo muy lineal y es una electrónica bastante estable, de preamplificadores o amplificadores operacionales, bueno, componentes electrónicos. Y normalmente la respuesta en frecuencia de todos los equipos, de una consola, de un compresor, de un EQ, es muy simple, es de 20 Hz a 20.000 Hz. O sea, con esas frecuencias trabajan bien y se mantienen más o menos estable. De hecho, ahora se los voy a comentar con la placa de sonido. Ahí vienen un poco lo que decía Julián, los auriculares. Si yo en vez de usar monitores utilizo auriculares, bueno, no sería lo mejor, pero dentro del mundo de los auriculares van a encontrar esencialmente dos tipos de auriculares, el auricular cerrado y el auricular abierto. Es decir, este es todo cerrado y este es abierto. La diferencia entre uno y otro es que el abierto ventila, es más liviano, para trabajar en mi casa, eso está bárbaro, pero yo en el estudio, para monitorear el músico cuando se pone el auricular, para no escuchar todo lo que sucede afuera, necesito que el auricular sea cerrado. O sea, es más incómodo, más cansador, pero bloquea un poco más la contaminación externa, y necesito que sea cerrado. Esa es la principal diferencia entre uno y otro, más allá de que alguno puede tener algún realce en graves y el otro no, pero tiene que ver con la aplicación en sí. Y esta sería nuestra estación de trabajo. Sí. Una compu, en el mejor de los casos, Mac, una placa, un par de monitores, unos auriculares, y ya está, eso es todo. Con esto puedo resolver muy bien. Hoy en día casi todo lo tenemos acá en soft. Todo lo que tenemos afuera del estudio con procesadores de dinámica, filtros, para rutear señal, consolas, etcétera, lo tenemos de manera virtual en el DAW. O sea que de alguna manera todo esto que se ve acá lo tenemos adentro. Por ahí no es exactamente lo mismo o no consigo lo mismo, pero consigo resultados muy buenos igual con el DAW, solamente con el soft. Pero ustedes verán que la tendencia del estudio siempre es achicarse. Los grandes estudios ya que van camino a la extinción, de hecho un montón ya no existen más, porque se reduce todo al soft, básicamente. No obstante, se sigue utilizando mucho las estaciones de trabajo que involucran la placa de sonido con algún periférico, un strip channel, en este caso tengo un limitador, en este caso un optocompresor, perdón, de Manley, tengo bueno, varias cosas, un TVX, que eso le dan como un valor agregado a lo que puedo hacer en el estudio, pero principalmente termina siendo el DAW. O sea que esto que vemos acá ya es muy caro sostenerlo, eso es principalmente el problema, ¿no? Es decir, todas estas unidades de proceso que vemos acá, que son procesadores de dinámica, filtros o preamplificadores de strip channel, todo lo que se ve acá que se rutea y se maneja a través de estos cables que ven acá, yo con el pacheado que se ve acá lo que hago es tomar la señal que está en el canal 1 y decirle a esta señal, que no sé, es una voz con un micrófono que tengo del otro lado, le digo que a través de la pachera lo robo y lo mando, por ejemplo, a un compre. De este compre lo mando a un EQ. De este EQ lo mando a otro lugar. Y de ahí vuelvo al canal y de ahí me voy a la grabadora, que puede ser Pro Tools, por ejemplo. Todas esas vueltas que hago por mis periféricos lo hago a través de pacheos, con estos cables de color que se ven acá. Que hoy en día, en mi estación de trabajo en Pro Tools, cargando plugins o comprando plugins, tengo la gran mayoría de estos procesadores que se ven acá afuera, tengo su versión virtual para trabajarlos directamente dentro de una máquina, cuyos resultados son muy buenos, ¿sí? La verdad, sorprendentes. En los últimos años, la verdad es realmente sorprendente. Esto nos lleva
a un solo destino en un principio, que todo esto se va achicando cada vez más y terminamos acá en la máquina. No obstante, por ahí tenemos un valor agregado al utilizar procesos externos porque hay incorporación, un poco de ruido, un poco más de distorsión, hay ciertas cuestiones que me da el periférico que no me lo da el plug. Pero bueno, hay que poner en la balanza los costos y bueno, la verdad que... Entonces, en resumen, una estación de trabajo, un estudio, para que vayamos poniéndonos un poco en el tema, está formado por dos salas. Una sala de control, que es esta sala donde está el operador, con todos los equipos de audio. A esto se le llama control room, recuérdenlo porque en las consolas o en los dispositivos normalmente viene indicado control room, o lo pueden encontrar como CTRL, control room, que es la sala donde están todos los equipos. Y por el otro lado tengo la sala de músicos. Que normalmente se comunica o nos comunicamos a través de un doble vidrio, un vidrio, o informalmente llamado pecera. Bueno, pero tenemos un control visual a través de vidrio. Vidrio, vidrio, vidrio. En este caso la sala de músicos está separada en partes. Tengo la batería cerrada en una sala, tengo una sala más abierta para grabar voces o algún otro instrumento, otra mini sala, todas con control o comunicación visual. Puedo grabar, esto quiere decir que podría grabar en forma simultánea, por ejemplo, una batería, un vocalista y un piano, por ejemplo, y estaría todo aislado acústicamente. Las señales llegarían limpias a cada una de las pistas que voy a grabar con mi tarjeta. Ahora bien, más allá de tener el control visual, nosotros tenemos un flujo de señales de un lado a otro. Por ejemplo, y acá sí les pido toda su atención, porque lo vamos a ir volcando a la consola ahora. Por ejemplo, esta batería yo la voy a microfonear. Estas señales que recogen los micrófonos, que ya están en el medio eléctrico, y de hecho es una señal de micrófono, del orden del milivolt, chiquitito, va a llegar al control. Llega a través de una manguera que se llama multipar, que no es otra cosa que cables. Muchos cables de sección pequeña que están apretados dentro de una manguera, después vamos a verlo con detalle igual, pero son cables que llegan de acá hasta acá. Esta es la señal que proviene de la sala de músicos y llega al control room. Ahí, esta señal, obviamente, como son micrófonos, tienen que conectarse a preamplificadores para llevarlos a nivel de línea, digitalizarlos en mi tarjeta de sonido para que queden plasmados en Pro Tools y protegidos en mi disco externo. Perfecto. Cuando el baterista terminó de grabar, quiere escuchar su toma, pero quiere escuchar sin tener que ir hasta acá, hasta el control, que le tengo que mandar la señal. Bueno, yo le voy a mandar una señal a él, le devuelvo señal, te lo voy a poner con otro color más celeste. Le voy a devolver la señal para que él escuche en sus auriculares. E incluso mientras está tocando, él le pega el redoblante y escucha en su auricular esa señal. Esa señal, normalmente o domésticamente o para situaciones de vivo, llamada monitor o retorno, nosotros la llamamos fallback. La vuelta. ¿Sí? Eso es la vuelta, que es lo que viene, lo que tenemos grabado o lo que se está grabando, lo que está llegando para acá, nosotros lo administramos y se lo enviamos de vuelta al músico. Eso termina en un auricular, para que esta persona escuche en su auricular y pueda tocar. Imagínense si el baterista tiene que tocar sobre una guitarra o algo que ya está grabado, necesita escuchar esa guitarra y escuchar su batería a través de este fallback. Este fallback o esta mezcla, perdón, o este retorno, lo vamos a hacer a través de en la consola, lo vamos a hacer a través de los auxiliares, también llamados buses, o mix bus. ¿Me sigue la idea, chicos? Julián, Javier, David, Malena, Sí, perfecto. Charlie, Pablo. Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, Ignacio, sí. Una mínima pregunta nada más, Sí, por favor. para estar seguro. Sí. En el estudio, cuando, por ejemplo, a través de la patchera, yo necesito sí o sí una potencia de auxiliares o solamente con el auxiliar funciona. Ahí me parece que estoy siendo Sí, poco específico. sí, la pregunta de Julián sería, suponiendo que tiene una consola,
si la salida de auxiliar de la consola, o de bus de la consola, es decir, vamos a encontrar en la consola que hay una salida que dice auxiliar, o que dice bus, o mix bus, si es suficiente para excitar un auricular, o lo tengo que preamplificar o darle más nivel para que excita, para que pueda excitar bien el auricular. Si es una consola analógica, por ejemplo, la salida auxiliar no tiene la suficiente energía como para sonar fuerte en el auricular. Necesitas un pre de auriculares, o sea, darle más nivel con una unidad externa que lo que hace es subirte esa señal de línea para excitar bien el auricular. Pero si es una tarjeta de sonido, una placa de sonido que ya tiene directamente la salida para que vos conectes el auricular, no habría problema, ahí lo conectas directamente. De hecho, vuelvo un momento. Yo eso generalmente lo hago al INIER del batero con una consolita donde está la batería, Sí, desde el auxiliar de la consola. sí. Claro, Lo que pasa es pasa que que tenés el mismo... la que tenemos nosotros en el estudio, justo esa consola no tiene, necesitas una potencia y eso tuvimos un Sí, rato para saberlo. claro. No, en realidad tenés que poner, te compras por ahí, aunque sea un Behringer, el 4, el de 4 o el de 8. Vienen, digamos, justamente unidades de rack que tienen 4, por ejemplo, para que vos conectes 4 auxiliares y salgas con señal ya para excitar 4 auriculares distintos, o bien de 8 o 16. Claro, justamente una Behringer, no me acuerdo cuál, pero sí que una Behringer de 4. Bueno, tienen un expansor, el HL, no me acuerdo el modelo ahora, pues, si no lo buscamos, que es para justamente para excitar el auxiliar y llevarlo a nivel para auricular. Si yo tengo una placa, podría directamente conectar acá donde dice fones auriculares, acá ya podría conectar mi auricular y la señal tiene suficiente tensión como para poder excitar un auricular directamente, pero si no, no. Si yo tomo la salida auxiliar y la mando por una salida de estas, una salida de línea, necesito poner un preamplificador, un amplificador de auriculares chiquitito para poder llevarlo a nivel de auricular. Bueno, en resumen, en principio va a ser simplemente eso. El tema es que si nosotros complicamos un poco más la situación, yo voy a tener una batería, puedo tener una voz, puedo tener un piano que llega, y cuando voy a tener que devolver señales, voy a tener que devolver una a este músico, otra a este músico, otra a este músico de acá. ¿Mm? Entonces ya empiezo a tener un flujo de señales un poco más importante, ¿Mm? Donde voy a tener que prestar un poco más atención y voy a tener distintas mezclas. Ya lo vamos a ver directamente con consola, así que no los quiero complicar ahora, pero sabemos que existe el control room, la sala de músicos y señales que van y vienen por nuestro espacio de trabajo. Bien, y acá le vamos dando un poco entrada a lo que sería la consola, porque justamente el elemento que tiene la capacidad de distribuir estas señales, o sea, de recibir y de mandar para distintos lugares, es la consola. Esto que ven abajo es una consola analógica que tiene las entradas de micrófonos y tiene salidas de auxiliares por ahí para mandar a los auriculares para los músicos, para hacer sus propias mezclas. Puedo enviar de acá a la grabadora, etc. Esa es la función que tiene la consola, la de rutear señal. Esto le llamamos ruteo. ¿Sí? Rutear señal es recibir señales y mandarlas a distintos puntos de la cadena. Yo puedo recibir acá varias señales y de acá las mando, por ejemplo, a una grabadora, la mando a mis monitores de campo cercano para escuchar yo, se la envío y se la devuelvo al músico. Bueno, hay que administrar estas señales. Esa administración de señales de audio se llama ruteo o ruteo de señal. Las consolas tienen este aspecto, como se ven acá abajo, tanto esta como esta, pero también van a encontrar elementos que parecen consolas, pero no lo son, como por ejemplo las que se ven acá arriba. En general, bueno, algunas reciben audio, pero en general esto le llamamos superficie de control. La superficie de control lo que hace, se conecta por puerto USB a la compu, y no es que yo ingreso audio acá, sino que es como un mouse, de hecho es un mouse,
con el cual yo controlo la consola propia de mi DAW. En el caso de Pro Tools, la consola virtual. Cualquier, no sé, Cubase o cualquier software de grabación tiene su propia consola virtual, que es una de las pantallas del software, justamente. Normalmente en el software yo veo la pantalla de edición, que es esta que se ve acá con la formita de onda, y puedo cambiar a la pantalla de consola, que es este pedacito que se ve acá al costado, donde tengo el fader, muteo, etc. Bueno, y lo que hago yo con la superficie de control es manejar esto. Yo levanto un fader y se mueve este fader. Bajo este fader, se baja este fader. Presiono este flip y se presiona el flip de acá. Yo puedo asignar qué parámetros mover con los distintos botones o flip o knob o lo que tenga en mi superficie de control. Muchas veces tienen esta forma como de consola porque yo necesito mover como un fader y que se mueva el fader. Pero no se olviden, no es otra cosa que un control de un control de la consola virtual. La señal de audio no está pasando por acá, sino que yo manejo, como lo mismo que el mouse, manejo, en vez de usar el mouse, utilizo esto para que es más cómodo para mover la consola virtual. Este tipo de superficie de control normalmente se conectan por puerto MIDI, que Julián recién comentaba, que después vamos a ver el tema de la conectividad MIDI, es simplemente un protocolo que da instrucciones, no es audio, ¿sí? Eso cuando llegue el momento entraremos ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Espero no haber seguido de largo, no sé, no estoy mirando la hora. Como siempre, se me pasa. ¿Tienen la consola a mano, la consola virtual? La X32. David, no sé si vos la bajaste, como vos entraste después. No. Bien, la X32, recuerden que la voy a ir acá, voy a ir acá. El que la tenga la puede ir abriendo. La X32 es una app, una aplicación de una consola, es una de todas las que vamos a usar por ahí, vamos a usar de la línea CL, Digico, tal vez, vamos cambiando, que básicamente nos permite usar la consola sin tener la consola. Para que te voy a copiar el lugar a donde está. De todas maneras, en el Drive debería estar, creo, ¿no? Contenidos, Excel, sesiones. No, porque creo que una vez lo saqué. Voy a ir a productos. Por categoría. Ah, sí, acá está. David, creo que David sería el único que no lo pudo, que no lo instaló. Vas a ver adentro del Drive, no sé si pudiste entrar al Drive ya, David. Te lo copio, si no, ahora al chat de Zoom. Vas a encontrar en el Drive que hay una carpeta que dice Sonar CTS. Esa es la carpeta de acceso. Voy a tomar el link. Hay una carpetita que dice Software. Ajá. Un segundo que lo copio acá. Y adentro de esa carpeta que dice software vas a ver que hay otra carpeta que dice consolas y dentro de consolas vas a encontrar la que dice X32 Edit, el editor de la X32. También lo podemos sacar de acá. Consolas, mixing consolas. Lo voy a copiar de acá también para vincularte un poco con la parte física de la consola. Lo que vamos a hacer es un pequeño ruteo, si el tiempo nos permite. Bueno. El resto no sé si lo puedo abrir. Javier, Julián, Malena. Sí, ahí lo estoy bajando, no estoy en mi computadora personal Bien. justo ahora. Sí, ya lo tengo. Okay. Ahora lo tengo. Sí. Ignacio, ¿vos lo pudiste bajar? X32. ¿En qué parte estaba de Drive?
La que dice software. Y adentro de software tenés una carpeta que dice consolas. Y hay dos que son principalmente las que vamos a utilizar, la X32 y la línea CL de Yamaha. Yo te voy a llevar acá a la Ahí digital. está, perfecto. Bien, Ignacio ahí me puso que sí, lo tengo abierto, bien, genial. Malena, ¿vos la pudiste abrir? Sí, ¿no? Porque me mandaste, de hecho quería aprovechar este momento para indicarles cómo grabarlo, cómo guardar la escena. Algunos veo que tuvieron problemas, Pablo o Malena, para guardar, Malén, perdón, para guardar la sesión. Fíjense que acá dice software. Ujú. Bueno, eso que está en el Drive es lo mismo que les voy a copiar de acá. Los va a llevar a la página de Behringer. Behringer es una marca de productos de audio, un término intermedio, bastante accesible. Ese es el link que les copié de la página de Behringer. Van a encontrar, van a llegar, si lo pueden hacer por el Drive o por este camino, es lo mismo. Si lo hacen por este camino, la consola que estamos manejando es esta que se ve acá. Bueno, esta es la versión compacta, pero es la X32, una consola digital clásica, muy popular porque es relativamente económica para lo que es consolas digitales. Bueno, y si entran a esa página web, van a encontrar a su derecha una opción de software. ¿Sí? Software dice ahí. Bueno, ese software, si abren la pestaña van a encontrar X32, la instalación del editor para la versión Linux, Mac o PC. Si ustedes tienen PC con Windows, instalen este, X32 Edit PC. Si tienen Mac, instalan el de arriba. Si tienen sistema Linux, que espero que no tengan, instalan este, que están acá. Y si no, del Drive directamente. Bien, David me dice que ya está, perfecto, genial. Bueno, entonces abrieron. Perfecto. Primero, les recuerdo, sobre todo Malem, que me consultó, me mandó una foto del trabajo que habíamos hecho clases anteriores. Y Pablo también me consultaba cómo guardarlo. Cuando ustedes quieran guardar algo, de hecho, si abren la aplicación, van a ver que se conserva lo último que hicieron. O sea, el ruteo que habían preparado para enviarme va a aparecer. Para guardar, siempre que quieran guardar algo, van a la opción Save. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Están viendo mi consola? ¿La Sí. X32? Sí, sí. Van a la opción Save. Cuando pongan Save, les va a aparecer cómo quieren salvar ustedes. ¿Cómo? Perdón, no puedo usar las dos cosas a la vez. Un momento. Pueden guardar como escena o como preset. Como escena se les va a guardar todo lo que ustedes hicieron, todo. Como preset, después vamos a ver que lo que hacemos es guardar el canal solamente. Pero acostúmbrense en un principio salvar como escena. Cuando salven como escena, tilden todos los bloquecitos que tienen acá para que les guarde la información de configuración de Q, envíos, compuertas, todo. Y cuando pongan salvar como escena, les abre una ventana, un explorador, preguntándole dónde lo van a guardar. Y ahí le pueden poner su nombre. Siempre que guarden un ruteo, siempre que guarden cualquier configuración que hagamos, inclusive con los predictores que vamos a usar más adelante, todo, guárdenlo con su nombre y le agregan la extensión, qué sé yo, Malén, ruteo. ¿Sí? Pablo, ruteo 1, listo, ya está. Porque después si no me quedan todos TP1, TP1 y no, tengo que andar adivinando quién es quién. Sobre todo por si me lo subo. Mira, una consulta ahí. Sí, Javier. Yo lo guardé con otro nombre, pero no cargaba, no sé a qué se debió eso. Por eso le mandé. Ya te digo, mira, voy a buscar una escena, porque vos me lo enviaste, Javier. Un momento. Voy a abrir tu escena. Esa es la tuya. La que estás viendo ahora es la que me enviaste vos.
¿Ves que la abrió bien? La abrió perfecto. Acá Sí, tengo lo que yo les pedí. Te- ¿Qué te pasaba? Que no podías... no, yo le grabé con mi nombre, pero el rato Ah, de no cargaba. Por eso lo dejé con sí, escena, ¿no? sí, perdón. Sí, tiene una maña ahí. Pará, porque vos usaste la ñ de tu apellido. Sí, me parece Bueno, que sí. sí, no usen ñ, no usen acento, no usen coma, punto y coma, nada. Nunca, ni siquiera se les ocurra grabar en una sesión de Pro Tools. No utilicen la ñ, ni punto y coma, nada, porque no la van a poder abrir nunca más después. Sí, utilicen siempre las letras digamos, de lo que tienen en el teclado americano, ¿no es cierto? Sin la ñ, sin el acento. Ponele, vas a ver que si la guardás como Javier Pro, listo, ya está. Te la va a guardar. Em, bueno, no sé si les quedó duda, sobre todo Pablo que me había consultado. ¿Te quedó claro, Pablo, cómo guardar? Save as escena. Sí, 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 ahí me quedó claro. ¿Listo? Perfecto. Me quedó claro. Bien, Gracias. no, nada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Fíjense, yo tengo abierto uno de los Rider que me enviaron. De hecho, es el de Malem, que está muy bien con el Stage Plot. Bueno, en el Rider, Malem agarró, puso en un escenario una batería con un solo tom, una estación ya con teclado, banco de sonido, con una compu, por ahí con un Ableton, un micrófono, un bajo con su equipo. Y armó el listado de canales en consola, lo cual me permite organizarme un poco. Y me pone, en el canal 1 voy a tener un bombo, en el canal 2 voy a tener un redo, tom 1, tom 2, acá, está bien, tom 1, tom 2, perfecto, over, puso micrófono, micrófono, no sé si lo están viendo, pero ya en el 8, canal 8, tengo el teclado, y el teclado no va microfoneado, sino que viene con señal de línea. Y ella tomó la precaución, claro, de poner una caja directa. Por eso dice DB Direct Box o CD caja directa. O sea que va de línea, pero una caja directa para que la señal llegue de manera balanceada. 9, la PC. También entrega señal de línea y por eso puso una caja directa. 10, canal 10, una voz con un micrófono y canal 11, el bajo, que lo está tomando por línea, no está microfoneando el instrumento, sino que, perdón, microfoneando el equipo, sino que se lleva la señal de línea con una caja directa a consola. Perfecto. Creo que la mayoría mandó un rider más o menos parecido, por ahí algunos más complejos. Javier le puso, me llenó el escenario, ya no entraban músicos, se caían del escenario. Por eso tomé el de Malén por ahí, un poco más simple para poder armar el ruteo, porque si no, no va a alcanzar. No va a alcanzar el tiempo ni la consola. ¿Qué pasa acá? Todas estas señales provienen del escenario y llegan a la consola. Pero nosotros tenemos que, de hecho les voy a marcar con rojo, por ejemplo, todas las señales que vienen del escenario a la consola. Pero nosotros tenemos que devolver señal al escenario, ¿no es cierto? Tenemos que hacer mezcla de estas señales y mandarlas a estos monitores que están ahí, en azul. Porque el músico cuando toca necesita escuchar a su compañero, necesita escuchar qué está haciendo el bajo, qué está haciendo la batería. Ustedes piensen que en un escenario tengo una boca de escenario grande, 20, 25 metros, lo tengo lejos, no escucho y además mi propio equipo me confunde porque tengo más señal de mi instrumento que del resto. Entonces, quien está operando, quien está haciendo el ruteo en consola, tiene que administrarme la señal. Algo que faltaría agregar en este rider es, por ejemplo, agregar una parte donde diga bus 1, mix, baterista. Significa que a través de un envío llamado bus, le voy a devolver señal al baterista para que él escuche en su monitor de piso. Por ejemplo, bus 2 sería la mezcla del bajista. Después pondría bus 3 o mix bus 3. Le voy a hacer la mezcla al tecladista.
Entonces, vamos a construir a partir de este rider un ruteo. ¿Cómo hacemos? Vamos a la consola. Ahora sí les voy a pedir a aquellos que hayan abierto la consola, que van a tener ya el ruteo que ya hicieron, que limpien la consola. ¿Cómo se limpia la consola? Van a la opción Setup. ¿Sí? Están viendo mi consola, ¿no es cierto? Yo supongo que cuando estoy hablando ustedes están viendo lo que yo, si en algún momento no están viendo la pantalla de la que estoy hablando, me dicen, por favor. Setup, en la opción Setup van a la opción Mixer y van acá. Inicializar, seteo o reinicializar la consola, la mezcladora, Mixer. ¿Mm? Cuando lleguen ahí, lo que va a suceder, me pregunta, ¿estás seguro que querés hacerlo? Sí, voy a poner OK. Se va a limpiar toda la consola, va a quedar todo en cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Bueno, entonces, primero, yo les voy a subir el rider de Malem y ustedes después lo van armando bien. Solamente vamos a concentrarnos en un canal y en un bus para que entiendan el procedimiento. Primero recordemos un poco la vista general de la consola. Tenemos que posicionarnos siempre en esta opción Main. A la derecha tenemos un flip que dice Main y a la izquierda vamos a presionar el flip que dice 1 a 16 DCA. Entonces lo que voy a estar viendo son los canales del 1 al 16 más los canales DCA que después vamos a ver de qué se trata. Entonces, si yo tengo esta vista, lo que estoy viendo son faders de canal principal. Vamos a construir el primer canal, de hecho pónganle así ya que arrancamos un punto común, kick, así se escribe, kick, que sería bombo. Yo voy a anotar acá. Y toda la batería la voy a poner en color verde. Ahí está, kick. Recuerden, vamos a poner 2 canales, así no nos queda tan... El canal 2 es el snare, que es el redoblante, o caja, o tarola, como dicen. Perdón. Y simplemente estamos construyendo la lista de canales según el rider de Malem. Tenemos bombo, redo, ¿sí? La vista general mixer siempre, donde yo veo el detalle del canal, todo chiquitito, chiquitito. Si yo quisiera ver con más detalle el canal, lo que hago es presionar esta opción del borde superior izquierdo que dice Channel. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder es que ahora todo lo que veo acá arriba, todo esto, corresponde al canal donde estoy parado, que es el kick en este caso. De hecho, para que vean la diferencia, yo voy a presionar, voy a hacer una curva, por ejemplo. Voy a hacer cualquier cosa acá para que vean que, fíjense, este es el ecualizador del bombo. Cuando paso a redoblante, al snare, cambió, porque ahora todo esto es lo que corresponde al redoblante. Perfecto. Bárbaro. Observen que cuando yo tengo el detalle de canal, acá arriba dice kick, bombo, en verde, yo presionando el botón derecho de mi mouse, puedo agregarle un iconito si quiero. Voy a poner el simbolito de un bombo. Esto, cuando yo estoy trabajando con la consola física, en la grande, lo voy a ver acá. Tiene un pequeño display chiquitito y me va a mostrar el dibujito y el color que yo le voy poniendo al canal. Lo cual hace que todo sea más organizado, más fácil de darse cuenta de qué es lo que tengo en cada canal. Perfecto. Creo que hasta ahí lo hicieron. Entonces, solamente les voy a sumar una cosa para que después ustedes construyan o vayamos construyendo con los nombres, el listado de canales como lo plantea Malén en su rider técnico.
vean qué pasa. Ustedes en canal principal van a estar recibiendo todas las señales que están indicadas en el rider técnico que provienen del escenario o de la sala de músicos si es un estudio. ¿Mm? Y en este orden. Yo les voy a copiar este input list, el listado de canales, pero hay algo que no está, que es justamente los envíos de bucio, o sea, las mezclas para el músico. Voy a tocar un poquitito de esto nada más, para ya la que viene de seguir construyendo en conjunto el ruteo en sí. Veamos. Supongamos que yo tengo Kick, Snare, tengo, bueno, los otros canales que todavía no los terminé de completar. Pero todo esto está llegando a la consola y por defecto, tienen asignados una salida en común todos que se llama LR, que dice Main Stereo. O sea que todos estos canales, a medida que yo suba fader, se van sumando y llegan a este punto main, acá donde dice LR, y si yo subo este fader que está ahí, en mi consola voy a tener una salida que dice LR y va a salir todo, donde voy a conectar los altavoces que dan hacia el público y el público va a escuchar. Pero en forma simultánea, yo voy a tener que hacerle una mezcla a los músicos. Resulta que el batero quiere escuchar solo el redoblante, por ejemplo, cualquier cosa estoy diciendo, ¿no? Pero quiere escuchar solo el redoblante, perfecto. Y acá van a tener que ir a esta opción. Prestad atención a ver si le enganchan el hilo, si no, no se preocupen que la clase que viene lo terminamos de definir. Acá dice bus 1. No sé si lo ven. Lo que voy a hacer ahora es tocar la opción bus 1. Cuando toque la opción bus 1 van a ver que los faders cambian. Ahora, lo que estoy viendo en fader no son los canales principales. Es decir, estos faders no corresponden a los niveles que yo les di a los canales principales para que el público escuche a través de Main Mix. Sino que esto que está acá son lo que llamamos envíos de auxiliares o envíos de bus o mix bus, que es muy simple. Yo se los voy a mostrar de dos maneras distintas. Fíjense qué voy a hacer ahora. A mi derecha ya no dice LR, dice mix bus 1. Yo levanto fader y en la consola voy a tener una salida que se llama mix bus 1, donde voy a conectar mi monitor de piso para el músico. Entonces, color celeste, le voy a cambiar el color, le voy a poner mix baterista. Mix baterista y le voy a poner un color negro, por ejemplo. Voy a achicar el nombre para que no se confundan. Mix bat. Vean que ahora el bus 1, le cambié el nombre, le puse mix bat y le puse color negro. Ahora, el recuadro de cada uno de los faders está en negro. Le voy a poner otro color para que sea más vistoso, rojo. El recuadro de cada fader está en rojo. Bueno, estos faders representan lo siguiente. Las señales fluyen normalmente en el canal. Lo voy a poner en verde. Acá llegaba el bombo, acá llegaba el redoblante, acá llegaba hi-hat, etc. Lo que hago yo con estos faders es robar señal del canal y enviarla por una salida que se llama bus 1, a la cual yo le puse nombre mixbat. Es decir, si yo levanto acá, acá y acá, lo que estoy haciendo es mandar a esa salida que se llama mixbus 1, ahí, esta señal y esta señal. Pero esta, la de canal 3, la de canal 4, no la estoy enviando porque no abrí el fader. ¿Ven? Entonces, si yo voy abriendo, voy sumando señales para acá que se suman a esta salida. Si yo las dejo cerradas, no sale. Y es acá donde le armamos la mezcla personalizada al músico. El músico me dice, quiero escuchar más fuerte el bombo, que es el kick. O sea, le subo más. Quiero escuchar más despacio el snare, el redo, le bajo. Quiero más de esto, más de lo otro, más de aquello. Bueno, y le voy manejando. Mientras tanto, y en forma simultánea, si ustedes tocan el main, van a encontrar que los planos, los niveles de cada canal, como yo los había dejado inicialmente, siguen estando y el público sigue escuchando eso.
Sí, no es tanto como linear out. No, porque vos fijate, Ignacio, le respondo a Ignacio a través del chat. Cuando vos estás en main, esta es tu canal principal, es la señal que vas a administrar, que va a salir por la salida principal de tu consola. Normalmente la que va a alimentar tus monitores de campo cercano o la que va a alimentar los altavoces que dan hacia el público en un show. Entonces yo digo, para el show yo quiero que el bombo suene arriba, al mango, y el redo también, y lo demás más chiquitito quiero que suene, ¿sí? Cuyos niveles quiero que sean más chicos. Perfecto. Pero ahora, yo de estas señales, a través de bus 1, le robo de cada canal, no afecto en absoluto la salida general LR, sino que es aparte, le digo, el envío señal al baterista por bus 1. Entonces, todo esto está abajo, el bus 1, y le voy a mandar, el baterista me dice, dame un poco de bombo y mucho redo, y nada más, listo. Vean que ahí está en color rojo lo que yo le abrí de las distintas señales. No le abrí nada, básicamente, del canal 1 y canal 2. De hecho, cuando vuelvo a la vista main, voy a sacar esas marcas que hice. Cuando vuelvo a la vista main, eso está acá arriba y en el detalle de canal lo puedo ver. Ahí está la apertura de bus. De este canal yo le abrí, robé un poquitito para sacar por esa salida llamada bus 1 un poco de bombo para mandárselo al baterista. En el canal de snare de redo abrí más el bus 1, o en la vista general también lo puedo ver. De esa manera yo puedo administrar distintas mezclas. Por ejemplo, bus 2, no le voy a cambiar el color ahora, voy a abrir acá, hay un músico que está escuchando la salida de bus 2 y yo le abrí todo esto. Hay un músico que está escuchando la salida de bus 3 y yo le mando, le voy a cambiar color, por ejemplo, no sé, azul, esto y esto. Bien. Entonces, desde la vista general de main, exacto, como dice Ignacio, puedes llamarle retorno si querés, pero dentro del ámbito del estudio le llamamos fallback. Pero en vivo sería retorno, monitor. En una vista general de consola, cuando yo estoy en la opción main, ustedes van a ver que estos son los canales que yo controlo el nivel para que da hacia el público. Pero acá arriba veo en rojo lo que yo le abrí, la cantidad que le abrí de bombo y redo, para enviárselo al baterista, que le estaba en rojo. Y en color celeste, todas las señales que yo abrí por bus 2 para enviárselo al bajista. Y en azul, de abrir solamente este canal, este y este, para enviárselos al tecladista, por ejemplo. No sé si más o menos pudieron seguirme un poco la idea. De hecho, no entramos a ver los fundamentos de consolas todavía. Nosotros cuando ahora entramos a la unidad de consolas empezamos a trabajar con consolas analógicas, a ver las entradas, salidas, ver los envíos auxiliares, etcétera. Pero nos estamos adelantando un poco en cuanto a aplicaciones, a uso de software, como para que nos vayamos fogueando un poco con el tema y tratar de construir un poco el input o canales de consola del Raider de Malem. No sé si me siguieron un poco la idea, chicos. Hasta ahora, perfecto. Sí, perfecto. Si no comprenden, Sí, ¿no? muy Hay bien. algo que no entienden, me dicen, no entendí nada, no se haga ningún problema con esto, ¿sí? Justamente no tenemos que lograr un grado de confianza en el cual ustedes puedan manifestarse. Bien, entonces, no se olviden, no se confundan, van a main y tienen la vista principal. Si van a bus, lo que están viendo, van a ver que todos los canales tienen un recuadrito de color, están viendo las aperturas estas que están acá arriba. De hecho, fíjense, yo lo voy a mover de acá arriba. Muevo esa línea de ahí arriba y se me mueve el fader, ¿ven? O también, si lo muevo acá, se me mueve el fader, ¿ven? Es lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Yo lo único que les voy a pedir es que piensen un poco en esto que estuvimos hablando, traten de encontrar la opción bus 1, bus 2, bus 3. Les voy a subir el rider con el que vamos a trabajar, que es el de Malem. Construyan los canales, solamente los canales del 1 al 8, al 11, con los nombres que están indicados acá, y luego en clase vamos a abrir el Phantom si es necesario, dependiendo del tipo de micrófono, o si hay caja directa y necesita alimentación Phantom, vamos a construir los buses, vamos a agrupar, a usar el DCA, a hacer grupos de muteo, y a construir un ruteo un poquitito más complejo en base a este rider que propone Malem para esta banda. ¿Sí, chicos? Si les parece, se los subo por WhatsApp directamente. Les voy a subir, les subo la memoria por WhatsApp, les subo el rider.
saben cómo ir guardando lo que vamos construyendo a través de la opción Save. Si no pueden guardar, no importa, cuando cierren y vuelvan a abrir, va a seguir. Van a ver todo igual. Pero cuando terminemos de construir el ruteo, sí les voy a pedir que lo salvemos, pero lo hacemos juntos, los construimos juntos la próxima clase, así que por favor, corriéndole el X32 la próxima clase en su máquina. No más, le voy a subir la memoria y unas clases de soporte para lo que es electroacústica. Y bueno, soy todo oídos, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. David, no sé, David, más o menos pudiste instalar. Sí, prácticamente yo esto lo hago con una consola digital donde trabajo. Ah, perfecto. Así que Bien, bien. Un momento que... consulta más técnica, Soundcraft, UI24 o X32. Soundcraft. Ah, bien, entonces elegí bien. Sí, sí, sí. Sí, por ahí lo que tiene... sí, Behringer o marcas por ahí incluso hasta más económicas que son muy, muy dinámicas con las aplicaciones, mucho color, mucho, viste, más, en un principio son más amigables. Pero no, en calidad Soundcraft. Espera que me está faltando Leandro. Leandro no está, ¿no? No lo veo. Un momento, que estaba tomando asistencia. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Hay un muchacho que escribió por WhatsApp, no sé quién será. Gracias por avisarme. Sí, justamente Leandro a quien estaba buscando. No, ahora igual le subo la clase esta que acabamos de llevar adelante. Bien, chicos, les encargo entonces para el próximo martes. Primero, para el próximo martes repasen un poco estos conceptos de la memoria que les voy a subir al grupo de WhatsApp y abran la X32 y vamos a construir el próximo martes un pequeño ruteo más un test rápido del Socrative. Nos vemos el próximo martes, chicos. Perfecto. Nos Nos vemos el gracias. martes. Dale, Hasta luego. gracias, nos vemos. Hasta Que luego. pasen bien, nos vemos. Nos vemos.